Bienvenidos a una nueva edición de nuestro acostumbrado espacio Derecho Com. De los estudios de Lowit Venezuela me acompaña la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blaze. Además, tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a abordar un tema que no es costumbre en nuestro espacio, pero que estoy seguro que va a ser de muchísimo interés para toda nuestra audiencia. Así es. Hola a todos y bienvenidos. Hoy es un día especial porque tenemos una persona para no entrar y dar pista, ¿no? Para no develar. Sí, para que eso le quede a Richard, que yo creo que es representativa del tema que vamos a conversar hoy. Y no solamente, sino apasionada de esa área. Como tú dices, no la trabajamos ninguno, pero no dejamos por ello de reconocer que es necesario compartirla con los estudiantes, los abogados. Y que la audiencia lo ha pedido. Y que además es un tema relevante constantemente, no es necesario. Así que hoy creo que vamos a sacarle mucho provecho a esta invitada, seguro que de tanta altura. Richard, te toca a ti el honor de presentarla. Hola a todos. Como dice Álvaro, no es habitual en nuestro programa tratar temas de derecho penal. Ya dijiste quién es. Ahí hoy. Pero sabemos que es mujer y que es derecho penal y que es de muchísimo nivel. No, te asaldurren mucho. Por para la adivinanza. Estamos honrados, complacidos, emocionadísimos que la doctora Magali Vázquez nos acompañe. La doctora Magali Vázquez González, académica, ocupa el sillón 33 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ha tenido una trayectoria impecable en el ámbito judicial penal, secretaria de tribunal, jueza, miembro del equipo rectoral de la Universidad Católica Andrés Bello, doctora en Derecho, una persona a la que sin que ella lo sepa, pues yo he seguido su trayectoria, sé quién es, una persona realmente querida en el admirador de la doctora. Sí, en una oportunidad tuvo una ponencia en la Universidad Monte Ávila, yo estaba presente allí, estupefacto de todas sus palabras. Sin más preámbulo, la doctora Magali Vázquez, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a todos. La que muy complacida de la invitación de Lowit por estar aquí con ustedes y poder conversar sobre un tema que, como decía, me apasiona, me parece que es muy importante, y no porque sea mi área de especialidad, sino porque, nos guste o no, lastimosamente la materia penal es una materia muy cercana al ciudadano, ¿no? Muy más de lo que quisiéramos a veces, ¿no? Entonces, creo que nadie está exento de ser imputado, pues, o víctima, y conocer un poco de esta área, cómo llegamos, hasta dónde estamos, siempre resulta de utilidad, ¿no? Y para quienes, como en mi caso, ejercemos funciones académicas, siempre es muy placentero poder conversar de estos temas y tener la posibilidad de contar, ¿no? Cómo es que llegamos al derecho penal y cómo viene funcionando esta materia desde el punto de vista práctico. Doctora, sabemos que usted formó parte de la comisión que redactó el Código Orgánico Procesal Penal en su primera versión. ¿Cómo llegamos a esa reforma? Porque antes existía el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era bajo otro modelo. ¿Nos podría explicar un poco esa experiencia, esos datos históricos? Sí, con mucho gusto, por supuesto. Yo creo que comenzaría por decir algo, ¿no? Primero, algo que yo siempre suelo decir en un ejercicio como digo, de maternidad responsable, porque además aquí se ratifica aquello de que madre solo hay una, ¿no? En el sentido de que en el proceso de formación del COP, pues participaron otros abogados, hombres. La única mujer, pues tuve el honor de ser yo. Y estamos hablando del código original que fue aprobado el 23 de enero de 1998. Yo puntualizaría que el COP, como lo solemos denominar, ¿verdad?, no constituyó una reforma o no supuso una reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal. El COP supuso la adopción de un modelo distinto. Efectivamente, en aquel momento, ¿verdad?, cuando se comienza a trabajar en lo que posteriormente terminó siendo el COP, pues veníamos de un sistema inquisitivo, como se suele decir, regido por el Código de Enjuiciamiento Criminal, con una constitución que también tenía algunos importantes, más que resabios, digamos que principios muy alineados con el sistema inquisitivo,
¿no? Y bueno, de un colapso del sistema de justicia. Todo esto dio lugar a que a finales del 94 y fundamentalmente a principios del año 1995, las cámaras en sesión conjunta, estoy hablando de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿verdad?, que conformaban el extinto Congreso de la República, conforme a la Constitución anterior, le dieron un mandato a una comisión que se llamaba Comisión Legislativa y que era una comisión que había sido creada por una de las enmiendas de la Constitución de 1961. Esa comisión legislativa funcionaba como una especie de tercera cámara. Era un órgano integrado por 23 parlamentarios entre diputados y senadores y tenía como característica particular que esa comisión discutía y aprobaba sus propios Era una proyectos. comisión permanente. Era una comisión permanente, era la única comisión permanente constitucional, porque todas las otras comisiones... ¿Cómo llegó usted ahí a esa comisión? No, lo que pasa es que yo había participado a finales del año 90, yo participé en un concurso de oposición para el cargo de abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, ¿no? Y bueno, tuve también el honor de haber ganado de los 6 abogados que quedamos en el concurso, pues yo fui una de ellos, y yo era abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica. Y me incorporé, o sea, eso fue en el año 91 para ser exactos, y yo me incorporé en enero del 92 a la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, y bueno, nos tocaba como abogados de la asesoría jurídica apoyar pues a las comisiones que requerían esa asistencia y dependiendo del área de especialidad. Y en mi caso, bueno, yo para ese momento ya estaba haciendo un posgrado en ciencias penales y me había gustado siempre pues el área penal. Estaba en mis estudios de derecho, ya había evidenciado mi inclinación hacia esa área, venía de trabajar en un tribunal superior en lo penal y bueno, era el área que me gustaba. Pues y entonces, claro, tuve esta oportunidad de vincularme a la comisión y terminé, bueno, siendo la asesora de la comisión en lo que tenía que ver con el tema de la reforma penal. Porque, bueno, se le dio a la comisión ese mandato. Hubo varios eventos muy graves en aquel momento en la sociedad venezolana. Un caso muy famoso donde se cometió un robo en una panadería muy conocida y todo el mundo vio por televisión cuando la policía se llevó preso a la persona y después esa persona llegó muerta a un hospital. Hubo eventos como el conocido como el caso de San Román, una toma de rehenes. Hubo varios eventos, del Ávila. ¿verdad? Terrazas del Ávila, o sea, una cantidad de eventos muy graves en aquel momento que se sumaron a todo lo que era el tema de hacinamiento carcelario. Teníamos huelgas de sangre en los establecimientos penitenciarios porque el número de procesados excedía notablemente el número de penados. Entonces, bueno, las cámaras legislativas le dieron un mandato a esta comisión para que abordara la reforma penal. Entonces, claro, lo primero que tuvo que hacer la comisión fue decidir por dónde comenzaba, porque tenía el Código Penal por una parte y el Código de Enjuiciamiento. Y bueno, la comisión hizo una evaluación y estaba claro que hacer un Código Penal son palabras mayores. Eso no es un trabajo que se pueda abordar en poco tiempo, ¿no? Y para ese momento veníamos ya de un proceso de decodificación que hoy día se ha acentuado, porque en aquel momento existía la ley orgánica de salvaguarda al patrimonio público, sí, la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero eran pocas las leyes penales especiales que contemplaban delitos. Hoy es impresionante el abanico, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento se consideró que, bueno, era más fácil hacer un código de procedimiento y que además lo que había que hacer era como que destrancar la situación. Y eso se podía hacer reformando el proceso penal, cambiando el proceso penal. Entonces, claro, eso supuso comenzar a definir cuáles tenían que ser los principios informadores de ese proceso penal, que es el sistema acusado. Ahora, profe, para nuestra audiencia, abogados nobles, estudiantes de derecho, cuando escuchan sistema inquisitivo, ¿a qué se refiere el sistema inquisitivo? ¿En qué consistía ese sistema inquisitivo? Voy a tratar de explicarlo de una manera súper sencilla, además marcar la diferencia entre inquisitivo y acusatorio. Cuando nosotros hablamos de sistema inquisitivo es porque todas las funciones del proceso se concentran en una persona. ¿Quién es esa persona? El juez. O sea, ¿cuáles son esas funciones? La función de acusar y la función de decidir. O sea, el juez tiene todo el poder. El juez investiga y el juez decide
no existe la figura del fiscal en el sistema. En su fondo. Lo que pasa es que el fiscal, por lo menos así funcionaba en el caso nuestro, cumplía una función que, sin que se entienda de manera peyorativa, pero así mucho lo ha referenciado la doctrina, una función de escritorio. ¿En qué sentido? En que el fiscal formulaba unos cargos, porque eso se parece un poco a lo que es la acusación de ahorita, ¿no? Pero eso era una solicitud que no era vinculante para el juez. Era exacto, inclusive era como un mix entre lo que puede hacer el fiscal hoy en día y lo que hace la defensa pública en la época. Era garante de la legalidad, entonces claro, el fiscal se encargaba más como de velar por la celeridad procesal, solicitarle al tribunal celeridad procesal, pero no tenía un rol. ¿Por qué? Porque quien investigaba era la policía. Y se supone que la policía lo hacía por delegación de los jueces. Entonces, claro, la policía investigaba esa información, el juez la convalidaba o no, ¿verdad? Y sobre esa base el juez decidía. Entonces, todo el poder se concentraba fundamentalmente en el juez. También en la policía, pero por una perversión del modelo. Claro. Pero la verdad es que el poder se concentraba en el juez. Un sistema acusatorio eso separa, bueno, más o menos, ¿tá? Porque es que lo cierto es que nuestro sistema se acercó mucho al acusatorio en el año 98, pero era un cambio de paradigma. Hoy día, producto de las 7 reformas que ya el código tiene a cuestas, ese proceso, ese modelo se ha desvirtuado muchísimo. Pero un sistema acusatorio se caracteriza porque esas funciones del proceso se separan y se confían a sujetos distintos. Nosotros lo llamamos sujetos procesales, ¿verdad? Pero personas distintas. El juez se encarga ¿de qué? De juzgar. El fiscal se encarga de investigar y acusar. Y por supuesto la defensa se encarga de defender. Tratar de garantizar las funciones se separan. de imparcialidad. Tal. Exactamente. Entonces fíjense que de hecho hay un autor que dice que la esencia del sistema acusatorio es la imparcialidad del juez. Claro, porque el juez debe ser un tercero que frente a ese conflicto de dos partes, ¿verdad? El acusado y el acusador tiene que tomar una decisión. Entonces, él es el llamado a decidir manteniendo esas partes en equilibrio. Jurisdicción contenciosa. Es una jurisdicción contenciosa, que es como técnicamente nosotros lo llamamos. Ay, bueno, vamos a ir al corte con un trabajo de nuestro pasante del AVE que siempre de mucho interés. Desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia reporta para ustedes Valentina Parceo, para informar sobre el criterio esbozado por la Sala de Casación Penal en fecha 19 de julio del presente año 2024, con número de sentencia 386 y esta vez en ponencia de la magistrada Elsa Gómez Moreno, donde se dispone a interpretar el artículo 457 del Código Procesal venezolano, dar a conocer la importancia y además las normas que rigen el recurso de casación en materia penal, esto en pro de resolver el fondo de dicho recurso. Respecto a este criterio, la Sala estableció que en materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales, imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido. Por ende, la Sala estableció en este caso particular que procesalmente el recurso de casación penal no era procedente, gracias a que no cumplía con los requisitos básicos que establece la norma. A su vez, es importante resaltar que en materia penal existe una técnica de redacción sumamente específica, razón por la cual la Sala estableció en esta sentencia de manera contundente que el recurso de casación debe cumplir con unos lineamientos específicos, los cuales deben ir en concordancia con las innovaciones al Código Procesal Penal venezolano, así como también las jurisprudencias de la Sala Penal. Para la UIT Venezuela, Valentina Parceo. Bueno, de nuevo aquí con nuestra querida doctora Vázquez y seguimos profundizando en este tema. Nos tienen embobado, no nos dimos cuenta ni de cor. Primero quisiera hacer honor al trabajo que hicieron en aquel momento la Comisión Legislativa. Son 25 años que usted los requirió y pasaron debajo de la mesa. Cuando fue un cambio de paradigma, de modelo, y creo que fue muy relevante en ese momento y todavía hoy, a pesar de lo que como se ha ido desarrollando. Pero además, otro cambio que fue antes de la nueva constitucional fue la oralidad. ¿Nos puede contar un poquito cómo se manejó? ¿Qué afecta eso? ¿Afectó al juez como en su formación, al abogado, cuando tenía que comparecer? Era nuevo para nosotros, el proceso era escrito totalmente.
Sí. Bueno, de hecho, fíjense que cuando se aprueba el COP ya en materia penal, había un procedimiento que supuestamente era oral, que era el establecido en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. La Ley Orgánica de Salvaguarda planteaba un juicio oral que, bueno, verdaderamente en la práctica no se llevó a cabo porque todo el procedimiento se hacía de manera escrita, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace rato que una de las cosas que se hizo cuando se decidió comenzar con lo que era el proceso penal, porque, como decía, era más fácil hacer un código de procedimiento, era definir cuáles iban a ser los principios informadores de ese modelo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principios en que se va a sustentar? Y comenzamos hablando de oralidad. Fíjense que incluso en la exposición de motivos original del COP se hace mención a la oralidad como principio rector de los demás procedimientos, es decir, de la publicidad y de principios como la inmediación, o sea, que el juez reciba la prueba, ¿verdad? Y la concentración en el sentido de que el juicio se realice de manera continua, para que el juez se acuerde de lo que va sucediendo. Entonces, y eso, fíjense, se aprobó el 23 de enero de 1998, ¿no? Hace ya 26 años y 25 de vigencia plena del COP. Eso se hizo con la Constitución de 1961. Es decir, que el establecimiento de la oralidad, de la publicidad, como la tenemos hoy día, fue incluso preconstitucional, ¿no? ¿Y por qué resolvió el legislador hacer eso? ¿Por qué el Congreso, por qué la Comisión Legislativa resolvió eso? Bueno, porque primero, que era la tendencia en América Latina, en la década del 90 del siglo pasado, se verificó todo un proceso en América Latina dirigido a reformar la legislación procesal penal. De hecho, para el momento en que el Código nuestro entra en vigencia, ya estaba vigente el Código Procesal Penal de Guatemala y el de Costa Rica, y luego el Código venezolano se convirtió en fuente de otros códigos, muchos otros que vinieron luego, ¿no? Entonces, en todos esos códigos había una serie de notas comunes, que eran estos principios. Pero, ¿por qué se adoptaban esos principios? Bueno, porque era una manera de tratar de, por una parte, acercar la justicia al ciudadano, ¿no? A través de la posibilidad de que las personas pudieran participar en los juicios por la publicidad. Comprometer al juez con sus decisiones, porque veníamos de un sistema escrito donde, bueno, no se requería, incluso yo diría que mayor formación para ser juez, para ser fiscal o para ser defensor, porque cualquiera podía presentar un escrito que otro había hecho. Cualquier juez podía firmar una sentencia que otra persona le había hecho, lo cual era muy común en esa época. Mientras que un sistema oral supone que los actos se realizan en presencia del juez. Entonces eso demanda un abogado mejor formado. Y eso olvidan para los jueces, para los fiscales. Yo suelo decirle a mis alumnos que un sistema oral demanda un abogado que incluso, en el caso de nuestra materia, ni siquiera es que debe saber derecho procesal penal. Lo que debe saber es derecho penal sustantivo. Porque después del primer juicio, ya todo es como más fácil. Por ahí hay un libro que también yo suelo recomendar a mis estudiantes, que se llama Mi primer juicio oral. Y que es muy bueno porque te comienza diciendo qué hago, qué digo, dónde me siento, ¿no? El primer juicio. Pero ya después los otros, aunque en ningún caso sea igual, ya la dinámica del proceso uno la conoce. Pero el tema sustantivo no. Porque a mí en un juicio me pueden plantear un tema de derecho penal especial que no tiene nada que ver con el caso siguiente, ¿verdad? O me pueden plantear una institución de derecho penal general. Yo también suelo citar un ejemplo que en las clases los estudiantes me van a dar la razón, los que están estudiando derecho y los que ya son abogados. Hay un tema que me parece a mí que es un tema de los más complejos en materia penal, que es el tema del error, ¿no? Y entonces imagínense que en pleno juicio le hacen un argumento, se alega un caso de error de tipo, error de prohibición en pleno debate, y el juez no sabe qué es eso, o la defensa no sabe qué es eso, o el fiscal no sabe qué es eso. O sea, ¿cómo lo respondes? Claro. Y el juez tiene la oportunidad de repente también de, en ese acto, de manifestar dudas, ¿no? O de pedir aclaraciones a la persona que esté en ese momento haciendo su exposición. Algo que de repente en el proceso escrito sea más difícil que se dé. Claro, porque es que además, bueno, el juez puede hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de la incorporación de pruebas, declaraciones de testigos, pero creo que es distinta la óptica. Una cosa es que el juez
desconozca lo que le están planteando, otra cosa que él quiera profundizar. Claro, en qué cuando preguntario, claro. Porque se supone que el juez conoce el derecho. Por ahí también los estudiantes saben que hay un principio que se llama iura no vicuria. Y El juez conoce el derecho. Los cambios también fue bastante importante. Claro, muchas pruebas nuevas que en muchas leyes después se consideraron para ampliar el ámbito. Porque el código contempló no solamente libertad probatoria, libertad de prueba que se pueda probar con cualquier medio lícito, sino también que el juez, como el juez tiene que recibir las pruebas para poder apreciarlas, entonces el sistema que teníamos en el código de enjuiciamiento era un sistema tarifado o de tarifa legal. Es decir, donde ya la ley te dice cuánto vale un testigo, cuánto valen dos testigos. ¿En qué sentido? Una lista de mercado. Yo tenía un profesor que decía que es una lista de mercado. O sea, 2 testigos valen tanto. O sea, 2 testigos presenciales hacen plena Fue la grave, ¿no? Entonces, claro, mientras que un sistema como el que el código adoptó obliga al juez a apreciar esas pruebas atendiendo a las reglas de la lógica, a los conocimientos científicos. Como que en la crisis. Sí, porque si por ejemplo yo tengo 2 testigos en un sistema escrito como el que teníamos, que me decían exactamente lo mismo, eso hacía plena prueba. Ahora, esos 2 testigos podían haber sido preparados. Y entonces uno se conseguía unos testigos con un lenguaje Impresionante, que al contrario te tiene que llamar la atención. claro. Entonces, Exactamente. es como yo en una oportunidad en un expediente, trabajando yo en un tribunal penal, me llamó la atención que unas personas que no sabían leer y escribir, resulta ser que las declaraciones eran una cosa demasiado técnica, ¿no? Y entonces uno decía, es como que te digan, mire, ahí había en el piso una mancha roja, uno que va a decir, eso parecía sangre, pero uno no va a decir una sustancia de color pardo rojiz, uno lo dice otras pipas. O sea, entonces claro, pero si los testigos decían eso, el juez estaba amarrado, eso hace plena prueba. En un sistema oral, al juez le parece sospechoso, mire, ¿cómo es que esa persona lo va a ir a todo un antinem? Explíqueme eso, ¿no? Entonces, eso ayuda, pues, para que el juez pueda recibir esa. La norma decía algo así como que 2 testigos hábiles y conteste hacían plena prueba de derecho alegado. Creo Claro, que decía la norma. Presenciales, hábiles y Así conteste, decía la norma. hace plena prueba del hecho sobre el que recae su testimonio. Mire, doctora, a mí me gusta la expresión que usted hace de no hablar de una reforma, sino de un nuevo modelo. Y así lo hacemos los que estamos involucrados en el tema del derecho civil, con la reforma también del Código Procesal Civil. En ese cambio de modelo o ese cambio de paradigma, usted dice que el derecho penal es el que más se acerca al ciudadano. ¿Qué opinión le merece el proceso con escabinos o con jurados? ¿Por qué eso no existe en Venezuela? Bueno, fíjense, en primer lugar, nosotros en su momento acogimos un modelo muy criollo, diría yo, o sea, en el sentido de que establecimos 2 formas de participación ciudadana en la administración de justicia. Los códigos de procedimiento más o menos similares a nuestro, o se incorporaban participación ciudadana por el modelo de escabinos o por el modelo de jurado. Nosotros escogimos los 2. Y los jurados tuvieron muy corta vida, o sea, comenzaron a funcionar a partir del 1 de julio del año 99, que es cuando entra en vigencia plena el COP, ¿verdad? Por eso decía que, 25 años de vigencia plena se cumplieron este año y pasaron por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, y esos jurados comenzaron a funcionar desde esa fecha hasta el año 2001, cuando se lleva a cabo la segunda reforma al COP, que los eliminan por problemas de orden práctico, porque los jurados no iban. ¿Cuál era el problema? O sea, la base de datos para la escogencia de esos jurados eran las listas del CNE, el registro electoral. Si el registro electoral no estaba depurado, entonces, así como votan los muertos, podía ser electo, o sea, en el sorteo podía salir un escabino o un jurado, ¿verdad? Y resulta que estaba mal. O que se abre el país y aparece. Claro, entonces, o que entonces el alguacil iba a llevar la notificación y que esa zona era muy peligrosa. Lo cierto es que eran problemas de orden práctico y que tampoco se hizo suficiente énfasis en lo que significaba la formación. O sea, que la gente supiera lo que significaba ser escabino o ser jurado. Los escabinos tuvieron un poquito más de vida. Habían sido, digamos que casi que de facto, suprimidos a partir de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero definitivamente fueron suprimidos en la 6ª reforma al COP que se hizo en el año 2012, ¿no? Entonces, en esa reforma se eliminaron definitivamente. Ahora una pregunta, porque claro, uno está acostumbrado a ver lo de los jurados como normal en las películas policiales de Estados Unidos, etcétera, incluso en Inglaterra. Hoy en día, porque uno de los problemas que puede presentar el jurado es
¿Cómo influyen los medios de comunicación tradicionales? Eso se discutió en su momento. En los jurados, para formar parte, para tomar la decisión en un caso, sobre todo estos casos que tienen tanta publicidad, son muy mediáticos. Hoy en día, con las redes sociales, ¿cómo apunta o cómo pudiera ser esa influencia? En su opinión, o sea, creo que es más peligroso, ¿no? Entonces, ¿tendría más beneficio o menos beneficio? Considerando los medios de comunicación como una matriz de influencia, canalización de... Claro, lo que pasa es que en los países, y el prototipo es el caso de Estados Unidos, donde hay jurado, bueno, también hay redes sociales, igual que en el caso nuestro. Lo que pasa es que ya ha formado parte, mucho más parte de lo que es su cultura, la cultura jurídica, ¿no? De ese pueblo, pues. En el caso nuestro, no se permitió que eso se arraigara en nuestra cultura desde el punto de vista práctico, porque ya incluso constitucionalmente y además de manera legal existía, incluso en una constitución del siglo XIX, ¿no? Venezolana. Entonces, claro, es un riesgo, pero que siempre va a estar presente hoy día por las redes, pero en el pasado por la presencia de los medios de comunicación social masivos, por ejemplo, la televisión y qué sé yo. Claro, pero si ese riesgo siempre va a existir, pero ¿qué pasa? Si se cumpliera en el desarrollo del juicio lo que la ley dice, el riesgo se minimiza o se neutraliza. ¿Por qué? Porque el código dice, por ejemplo, que el juicio debería concluir en una única audiencia o que debería concluir durante el menor número de días consecutivos. Pero si yo convoco una audiencia hoy y la continuación la semana que viene y dentro de 3 semanas la siguiente, o sea, en el interín pueden pasar muchas cosas. Entonces yo creo que también, o sea, no hubo en nuestro caso la mejor disposición, porque esa era una forma de acercar la justicia al ciudadano, ¿no? Y es un medio para evitar la injerencia en el poder judicial, porque es más fácil influir sobre un juez profesional que influir sobre 9 jurados, que era lo que teníamos nosotros, o sobre 2 escabinos que iban a decir junto a... Además, la influencia que tiene ser juzgado por los pares que tienen su visión propia de lo del hecho que aconteció como delito y el daño que se haya causado a la víctima. Y que aporta, fíjense que cuando se incorporaron los jurados y los escabinos, había una expresión que algunos utilizaban que a mí me parecía que era muy peyorativa, ¿no? Porque decían, no, es bueno que haya jurado y escabino, porque eso incorpora sentido común. Yo tanto como decir como los abogados no tenemos sentido común. Entonces, claro, yo decía, bueno, no, es que no hace falta incorporar sentido común. Claro. Lo que hace falta es incorporar otro tipo de conocimiento, Y además, otro tipo de formación. ¿Por qué? Porque los abogados tendemos a ser muy cuadriculados. O sea, y eso es lo que nos enseñan desde el inicio de la carrera de Derecho. O sea, los estudiantes que nos están escuchando, ¿qué es lo que sus profesores les enseñan? A subsumir los hechos en el derecho. Eso es lo que aprendemos nosotros, ¿verdad? Independientemente del área a la cual nos dediquemos. Entonces somos muy cuadriculados. Entonces, ver las cosas con otra perspectiva, la información que nos puede aportar un ama de casa, cómo ve las cosas, cómo la puede ver alguien que sea profesional de otra área, porque el código exigía mínimo bachiller para ser escabino jurado, mínimo bachiller. ¿Verdad? Entonces, que no tuviese formación jurídica para aportar ese uso. Usted me conoce que fue algo cuando comentábamos algo bien importante que usted decía cuando se trabajó en el que fue consultado distintas. Fíjese que existe una inquietud, doctora, que quisiera su opinión. En ese cambio de modelo se habla de la presunción de inocencia que tiene rango constitucional y además es recogido en el Código Orgánico Procesal Penal. Una vez oí decir a alguien, ponderando de que era mejor, juzgar a un inocente detenido, o sea, juzgado, privado de libertad, o juzgar a un culpable en libertad. Y creo que esa es una pregunta interesante, porque siento que eso es como una espada de Damocles, ¿no? Que hoy en día, de alguna manera, los fiscales creo que no han tenido la debida conciencia de esa norma de juzgar en libertad a una persona. ¿Qué opinión le merece? Sí, fíjense, ahí hay 2 cosas que yo quisiera precisar. Una, no siempre privar de la libertad a la persona durante el proceso implica violentar su presunción de inocencia. Eso depende de cuál fue el fundamento que sirvió a esa medida. Si yo soy fiscal y yo le pido al juez, mire, yo solicito la detención de fulanito de tal o fulanita de tal para asegurar que cumpla la pena, yo no estoy presumiendo la inocencia. pero siempre. Entonces allí, pero ya va, pero es que aunque el hecho sea flagrante, yo tengo que enjuiciarlo. Y aunque lo haya sorprendido infraganti, ¿verdad? Esa persona hay que demostrar en juicio
y efectivamente estaba cometiendo un delito, porque a lo mejor yo lo sorprendí disparándole a otra persona, pero después en la investigación se determina que se estaba defendiendo. Entonces, y que lo que había era una legítima defensa, por ejemplo. Entonces yo de entrada no puedo prejuiciar, ¿no? Entonces, claro, pero si yo digo que es para asegurar el cumplimiento de la pena, yo estoy presumiendo la culpabilidad de la persona. Ahora, si yo voy donde el juez y le digo, mire, yo pido que usted decrete la privación de libertad de fulano, porque esa persona me está amenazando a los testigos, porque me están amenazando a la víctima para que no declare, porque se me va a hacer mucha maletica, o porque se me va a jugar. Ahí la cosa cambia. Yo no estoy diciendo que él es culpable. Yo lo que estoy diciendo es que necesito asegurar su presencia para poder enjuiciarlo, porque al final del día, lo que la ley establece es que el fin del proceso es buscar la verdad, establecer la verdad. Y si el imputado se me fuga, ¿cómo yo establezco la verdad? Si el imputado me amenaza a los testigos o los expertos para que no comparezcan, ¿cómo yo establezca la verdad? Hay ese riesgo de fuga. Claro, hay unos elementos para que el fiscal debe invocar, debe acreditar para que el juez tome la decisión. O sea, no es que a mí me parece, no. ¿Verdad? Y ahí está el juez para que controle, porque si yo hago la solicitud y esa solicitud mía no está fundada, el juez debería descartar la decisión. Y si no la descarta. ¿Verdad? Entonces el juez no está haciendo su trabajo, porque el juez está allí para controlar la actuación. Y el digo la defensa sería que un habeas corpus. Cuando hay una privación legítima de libertad. Y fíjense que acaba de decir, la doctora Teresa acaba de decir algo que es muy importante. Yo igual también le insisto mucho a mis alumnos en que en la utilización de recursos memotécnicos. ¿No? Digo, mire, hay una palabra, eso, usted se acuerda de la palabra y no se la va a olvidar la institución. El nombre del juez. ¿Por qué se llama juez de control? Eso no es gratuito. Durante el proceso de formación del COP, a ese juez lo llamábamos juez de garantía. Lo llegamos a llamar juez de control de la investigación y luego le cambiamos el nombre y le quitamos el apellido de investigación. Porque si decíamos juez de control de la investigación, estamos limitándolo a una etapa del proceso. Y lo dejamos como juez de control para enviar un mensaje. ¿A quién controla? A las partes. Entiéndase, Ministerio Público, defensa, víctima. La fiscalía acusó o eventualmente la víctima. ¿Qué controla el juez? La acusación. Entonces él tiene que controlar, para eso está, no está para homologar lo que el fiscal pida, ni para hacerle el trabajo a la defensa, ni para hacerle el trabajo a la acusación. Ninguna de las dos cosas, porque él debe ser imparcial. Esa es la esencia del sistema. Y si el juez no es imparcial, lastimosamente, la justicia se encuentra en una situación materia de penal mala y una situación muy, muy, muy precaria, pues sí, el juez no es imparcial. Bueno, está muy bien. Tenemos que hacer el segundo quórum. Oye, no Está muy agradable, pero me alcanza para la segunda semana de COP. tenemos que hacer un corte. Vamos a una cápsula de nuestros pasantes en la web y ya regresamos. El primer Código Orgánico Procesal Penal venezolano fue promulgado en el año 1998 a razón de garantizar los derechos de las víctimas y de los imputados. Desde entonces ha sido objeto de 7 reformas diferentes, de las cuales la más reciente entró en vigor el 17 de septiembre del año 2021. Es importante mencionar que además dicho código fue creado con la finalidad fundamental de cambiar el sistema penal de inquisitivo a acusatorio. Sus diversas modificaciones tratan de adaptar este cuerpo legislativo a las necesidades de nuestro país, cumpliendo así con las funciones dentro del marco legal correspondiente. La reforma de una ley limita o extiende a la misma. Como ejemplo, podemos tomar el artículo 267 del código en cuestión, el cual en su reforma del 2012 establecía que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales. Hoy en día, en la última reforma vigente del año 2021, a este artículo se le agregó que las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren por el territorio de la República podrán presentarse ante una oficina de representación diplomática a los fines de formular su denuncia ante el Ministerio Público, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación. Así, se puede evidenciar cómo el Código Procesal Penal se ha adaptado a través del tiempo a las circunstancias que el futuro supone. En este caso, a los nuevos recursos que nos puede ofrecer la tecnología con el fin de cumplir su cometido en un debido proceso. De esta manera, se espera que el código actual sea objeto, como sus antecesores, de alguna reforma que lo haga incluso más eficaz. Bien, estamos de vuelta en Derecho Con, ya listo para nuestro tercer corte. Ha pasado rapidísimo y me ha encantado. Usted
profe conversaba en la última parte del corte anterior sobre que ese nombre, esa denominación de juez de control no es gratuito. Eso merece una respuesta y tiene una explicación, una razón de ser. Yo quería conversar sobre esa audiencia preliminar y sobre la audiencia de juicio, sobre la función del tribunal de control y del tribunal de juicio. ¿Cuál es el espíritu, propósito y razón de ser de que se diferencia o que se divide el proceso, entiendo yo, en una audiencia preliminar y en una audiencia de juicio? Sí, bueno, fíjate, allí en principio el procedimiento ordinario, ¿no? Común, tiene varias etapas. Una primera etapa que es donde se lleva a cabo todo lo que es la investigación. Y esa primera etapa está bajo la responsabilidad fundamentalmente del fiscal, porque el fiscal es el que dirige la investigación. Y el juez que interviene en esa primera etapa es el juez de control, ¿no? O juez en funciones de control, como el código lo llama. O sea, ¿cómo interviene el juez? Bueno, si el fiscal pide, por ejemplo, una medida cautelar, o sea, una privación de libertad, una prohibición de salida del país, si el fiscal necesita una orden de allanamiento, el fiscal no le puede decir a la policía, vaya y allane. Tiene que pedirle a un juez, porque bueno, la Constitución garantiza la inviolabilidad del hogar doméstico, ¿no? Si hace falta intervenir un teléfono, el fiscal debe pedir la autorización a un juez de control y es el juez de control el que aprueba o no esa intervención telefónica, esa interceptación. Y bueno, actos como esos, ¿no? Eso durante la fase preparatoria. Esa fase puede terminar de varias maneras. Y una manera de terminar, que es la que posibilita que pasemos a la siguiente fase, es que el fiscal acusa. Si el fiscal presenta acusación porque la investigación en su criterio da lugar a que, o sea, el resultado de la investigación le lleva a él al convencimiento de que hay elementos para llevar a juicio a la persona, fíjense, para llevarla a juicio, no para condenarla, porque eso lo va a determinar otro juez. Entonces, si el fiscal considera que hay elementos suficientes, presenta su acusación. ¿Hay un acto conclusivo que soporta o que fundamenta esa acusación? Se llama acusación, es que la acusación es el acto conclusivo. O sea, hay varios actos conclusivos. Son 3. Un archivo cuando el fiscal no dispone de elementos suficientes para acusar, pero tampoco para cerrar el caso. Son esos donde el fiscal dice, bueno, no dispongo de elementos suficientes, pero esos elementos pueden aparecer. Bueno, Entonces, lo que se llama archivo. Es lo que se llamaba averiguación abierta. Más o menos la averiguación abierta del Código de Enjuiciamiento. Entonces, el fiscal archiva, con la diferencia de que esa averiguación abierta dejaba a la persona como una especie de limbo, mientras que en el archivo, si la persona está detenida, hay que ponerle en libertad. Claro. ¿No? Si está sometida a una medida de presentación, de prisión, cesan esas medidas. Entonces, ese es un acto conclusivo. El otro acto conclusivo es si el fiscal está convencido, porque el fiscal debe actuar de buena fe. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Debe ser de buena fe. Es decir, investigar lo que favorezca y lo que incrimina, claro, ¿no? Entonces, si el fiscal está convencido que la persona no cometió el delito, o que ya pasó mucho tiempo y la acción prescribió, o que ese hecho no se cometió. O sea, a lo mejor fue una simulación de hecho punible, una cosa de esta. Entonces, ¿el fiscal qué hace? Pide al juez que sobresee. No puede sobreseer él. Le pide al juez que sobresea. Y sobreseer es ponerle fin al proceso, ¿no? Ese es el otro acto conclusivo. Y el tercero es la acusación. Entonces, si la fiscalía acusa, y la víctima también puede presentar su acusación, pasamos a la fase siguiente, que el código llama fase intermedia, y que es donde se celebra la audiencia preliminar. Esa audiencia es una audiencia importantísima, porque en esa audiencia es donde se va a tomar la decisión de si esa persona va a juicio o no va a juicio. Es allí donde el juez va a controlar la acusación, ¿verdad? Debe controlarla, o sea, ver si la acusación está fundamentada, ¿verdad? Si rebosan elementos suficientes que justifiquen exponer a la persona a un juicio oral y público, ¿no? Entonces, esa decisión la va a tomar el juez de control. Lo deseable es que el juez de control de la fase intermedia no fuese el mismo juez de control de la fase preparatoria, pero en nuestro código está planteado que sea el mismo, ¿verdad? O sea, lo deseable, digo que no fuese el mismo juez para mantener la imparcialidad. Porque si ya ese juez acordó una privación de libertad, acordó algunos actos de investigación, los autorizó, no puede tener cierto prejuicio, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora él tiene que controlar es la acusación que presentó el fiscal. Entonces, si el juez considera que esa acusación está fundamentada, dicta un auto que se llama auto de apertura a juicio. Y ya a partir de ese momento él sale de la escena. Ya él sale de escena y se le manda eso a un tribunal de juicio y ese juez de juicio es el que va a celebrar el juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, y es el que va a dictar sentencia al término de ese debate oral y público. Ahora, hay un tema que a mí me encantó con la reforma, fue lo de los acuerdos reparatorios.
Sí, bueno, los acuerdos reparatorios es una de las instituciones más antiguas en lo que es el actual proceso penal, porque fíjense que les contaba que el código se aprobó el 23 de enero del año 98, una fecha muy emblemática para los venezolanos. En aquel momento se estaban conmemorando 40 años de democracia en Venezuela, ¿no? Cuando se aprueba el código. Y se establece que el código, un periodo de vacatio legis, ¿verdad? Para que el código entrara en vigencia el 1 de julio del 99, es decir, 15 meses después, para ir preparando todo el terreno, ¿no? Sin embargo, se declaró una vigencia anticipada para 3 figuras que estableció el COP. Y entonces, en marzo del año 1998, entraron en vigencia 3 artículos del COP. Y uno de esos artículos es el que contemplaba los acuerdos reparatorios. Es decir, que los acuerdos reparatorios tienen más de 26 años de vigencia en Venezuela. Y es una figura que además se le dio vigencia anticipada porque era un mecanismo para tratar, junto con la admisión de los hechos, que fue otra de las figuras, y también, ¿verdad?, que era una manera de descongestionar el sistema penal para el momento en que el código entrara en vigencia. Es decir, tratar de expulsar del sistema penal esas pequeñas causas. Además que la pena fuese realmente proporcional, porque si yo estoy respondiendo, ya no es llevarme, como comentábamos antes de todo el corte, que fuese una venganza, sin que realmente cumpla el fin. Y un elemento importantísimo que mencionaba hace ratico cuando decía, por ejemplo, el hecho de juzgar detenido a un inocente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos conseguimos con que había el modelo anterior permitía tener presa a la persona mientras era inocente, pero después que la declararas culpable, te podía poder pedir un beneficio. Entonces, eso es como contradictorio, ¿no? Entonces, claro, se incorporaron una serie de figuras en el COP. Al lado de los acuerdos reparatorios hay una figura que se llama suspensión condicional del proceso, que dice, bueno, si la persona es inocente, la debo tratar como inocente, ¿y por qué yo no puedo suspenderle el proceso, presumiéndole inocente, si se cumplen una serie de condiciones, visto que en el caso de que la declarara culpable, le puedo suspender la pena? Entonces sería contradictorio que yo, mientras la presumo inocente, la tengo presa, castigando, y cuando sea declarada culpable la puedo poner en libertad, ¿no? O sea, es contradictorio. Entonces, claro, fíjense que el fundamento que estaba detrás de esa figura. Entonces, al lado de esa suspensión condicional del proceso están los acuerdos reparatorios. Y esos acuerdos significan o suponen la posibilidad de que la víctima y el imputado lleguen a un convenimiento, o sea, que se pueda, si no de manera directa, a través de sus abogados, sentarse en una mesa y negociar en el mejor de Mario de la Pera. Pero no estudiaba el cero en penal, no se puede transignar. Claro, eso representa un cambio importantísimo. Entonces, y es una manera, como dice por ahí un autor chileno, de pacificar las relaciones entre agresor y víctima. O sea, que la víctima, que es humano, que esté guiada por un sentimiento de venganza, diga, bueno, pero a mí lo que me interesa no es que la persona esté presa, que me repare por lo que me hizo, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso no aplica en todo delito, ¿no? Eso es importante. Entonces, y además hay que entender que esa reparación no necesariamente es económica, porque si la reparación fuese económica, es tanto como promover una justicia de clase. Entonces, el que tenga dinero para reparar, paga, y el que no tenga ahora eso. Profe, usted menciona lo de la venganza y esto me lleva al tema de con qué fin nosotros justificamos un castigo corporal, no una pena. Porque he sabido de que lo que va a enfrentar la persona que ha sido condenada allá adentro muchas veces es peor que cualquier otro castigo que nos podamos imaginar. Hay un consecuencialismo ahí, o sea, es como que, mira, hiciste esto y la consecuencia es esto, o realmente esa pena tiene una utilidad. Cuando el sistema prevé un castigo corporal, una pena para una persona que infringe un delito, ¿queremos que tenga una utilidad esa pena o realmente es únicamente castigarlo? Mira, es que la pena, por lo menos, bueno, constitucionalmente, debe perseguir la rehabilitación. Eso dice la Constitución venezolana. Y eso, además, ha sido siempre así. Es decir, lo que debe guiar la imposición de la pena es la rehabilitación, la reinserción y todos esos re que tenemos por ahí, ¿verdad? Resocializar, rehabilitar, reinsertar, etcétera, etcétera. Entonces, pero desde el punto de vista práctico, nosotros sabemos que nuestro sistema penitenciario dista mucho de eso. Cuando la ley penal, llámese código penal o la ley que sea, establece una pena como castigo, como sanción por el delito cometido, con esa sanción se debe perseguir o se debería perseguir un acto de justicia, no un acto de venganza. Porque bueno, el derecho penal es derecho
público, el Estado es el que interviene para resolver los conflictos entre ciudadanos. Entonces no debe ser la pena que impone el Estado un acto de venganza, debe ser un acto de justicia. Entonces un acto de justicia para la persona víctima del delito y un acto de justicia para que cometió el delito, y por eso la pena tendría que ser proporcional. Y claro, eso es lo que explica que en las leyes penales haya delitos que merecen prisión, otros delitos que merezcan, por ejemplo, una pena pecuniaria, una pena de otra altura, corporal o no corporal, ¿verdad? Corporal o no corporal. Cierres de establecimientos, suspensión de permisos, etcétera, ¿no? Entonces, porque debe ser proporcional al hecho cometido. Entonces, y eso supone privar a la persona de ese derecho y de manera correlativa de algunos derechos. Por ejemplo, algunos derechos políticos. Por ejemplo, la condena a presidio en Venezuela o la condena a prisión tiene como una pena accesoria la inhabilitación política, como consecuencia de la condena, o sea, que imponga un juez, ¿verdad? Entonces, esa es la privación del derecho a la libertad y la privación del derecho a elegir o ser electo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ese es el derecho del cual se está privando la persona, pero no del derecho al trabajo, Claro. no del derecho a la vida, no del derecho a la salud, no del derecho a la alimentación. Entonces, todo eso es una perversión del modelo. Entonces, que en las cárceles, como decía el doctor Gómez Grillo, ¿verdad?, sean una escuela del delito, no es lo que la ley postula, ni lo que la Constitución postula. O sea, penalista, hasta donde recuerdo cuando estudiaba, era prevenir. Bueno, y justamente que acabo de mencionar al doctor Gómez Grillo. El doctor Gómez Grillo es el artífice de lo que es el artículo 272 de la Constitución, que es el que dice, o sea, ¿para qué es la pena, pues? ¿No? O sea, y entonces, y habla de que los establecimientos deben ser dirigidos por personas profesionales, porque cualquiera no puede dirigir una cárcel. Sí, tienes ¿verdad? la distinta disciplina. Claro, y la clasificación y los procesados deben estar separados los penados y los hombres separados las mujeres. O sea, y no es lo mismo colocar, no debe colocarse una persona, por ejemplo, o sea, las reglas de clasificación, una persona que sea reincidente, que haya cometido delitos muy graves, con una persona que tenga 19 años de edad, por ejemplo, y que por primera vez que haya cometido. O sea, ese es el problema. Que vio dos cosas, pero lo que me gustaría, uno, si mal no recuerdo, uno de los cambios también fue los derechos de la víctima. Muy importante. Y luego hay otra cosa que me gustaría para el público. Yo creo que aquí todos los que no somos penalistas, cuando lo llaman a un cliente, le dice, me están citando de fiscalía o me están citando. Ajá, eso es una citación, en una notificación. Deberían explicar para qué. Porque una cosa es que me llame para yo ser testigo. Y otra cosa es Si no hay- caer por ahí por imputados. Si no acudas a la tercera citación, te privan de libertad. Entonces empieza el terrorismo tanto de uno que no sabe penal como del cliente. Que dice, pero es fiscalía, me van a llevar preso. Fulano me dijo que si asisto me... Entonces esos dos temas yo creo que sería interesante para nuestro público. Sí. En el caso de la víctima, sí, yo creo que es muy importante insistir en que el sistema que adoptó el COP supuso un resurgimiento de la víctima. De hecho, yo creo que si uno coloca, lo podemos hacer ahorita porque la tecnología nos los permite, agarrar el código de enjuiciamiento criminal y buscar la palabra víctima, no la van a conseguir. O sea, no la van a conseguir porque es que para el código de enjuiciamiento, la víctima, que no le llamaba así, era un testigo de su hecho, de su propio hecho, ¿no? Entonces, el agraviado, que además, para poder intervenir en el proceso, tenía que cumplir con una cantidad de formalidades y entonces tenía que hacerse parte, es decir, darle poder a un abogado. O sea, imagínense una víctima de escasos recursos que no tuviera con qué pagar un abogado que lo representara. O sea, no tenía la posibilidad de intervenir. Entonces, era un sistema tan, digamos que lesivo de los derechos de la víctima, que por ejemplo, en los delitos de acción pública, pues que son el común de los delitos, una persona que no era arte ni parte, como solemos decir, resolvía constituirse en acusador y la ley se lo permitía si constituía una fianza. Presentaba una fianza y él podía ser acusador. Es que me acuerdo que había un comentario que decía, me siento otra vez víctima. Claro, para perseguir a una persona, o sea, yo podía perseguir a una persona gratuitamente, ¿no? Mientras que la víctima, si no se hacía parte, no podía intervenir. Entonces, eso es una cosa contradictoria. El COP cambia esa visión de la víctima y contempla a la víctima como un sujeto del proceso, con una serie de derechos, con la posibilidad de intervenir, sea parte o no sea parte, como usted quiera. Usted si quiere,
se hace parte. Si no quiere, no se hace parte, pero tiene derecho a la defensa pública, ¿verdad? Incluso el código ordena crear una oficina de atención a la víctima adscrita al Ministerio Público, solo crea el CO, o sea, lo ordena crear el CO. Entonces, para que, bueno, el Ministerio Público, que es el que va a investigar y el que va a ejercer la acción en nombre del Estado, pues pueda auxiliar a la víctima en lo que corresponda, pues, ¿no? En ese momento. Entonces, yo creo que eso fue un avance. Ahí hemos retrocedido. Lastimosamente hemos retrocedido en cuanto al tema de la posibilidad de intervención de la víctima. Y en el otro caso, en cuanto a la pregunta sobre la citación, la notificación, la imputación o qué es eso, ¿verdad? Cuando a una persona la citan, primero que tendrían que citar y decir para qué se cita. Y hay que ver quién cita, porque puede citar la policía, puede citar el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, si a la persona están citando para imputarla, entonces, en esa citación debe decir que tiene que ir asistido de defensor para que el abogado pueda juramentarse y pueda acompañar a la persona en ese acto en la que el Ministerio Público le va a decir, mira, usted lo está investigando por tal cosa, ¿verdad? Y que la persona se pueda defender, porque a lo mejor me están citando como testigo. Entonces, claro, pero viene esa cuestión de que yo desconozco cuál es la cualidad, ¿verdad? Entonces, la cosa ahí cambia. ¿Cuál es el problema? Que aquí también, por esas reformas casuísticas y regresivas que hemos tenido, se incorporó hace ya tiempo una figura que es citar a una persona para entrevistarla. Ustedes pueden buscar cualquier libro de derecho procesal, no solamente penal, derecho procesal serio y no van a conseguir eso de la entrevista. Usted lo llamo para tomarle declaración como testigo, como imputado, como lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de entrevistar? Entonces eso fue un invento que se incorporó en nuestro código y que se ha convertido en una fuente de una cantidad de abusos. Porque entonces incluso sirve para diferir el momento de la imputación. Entonces yo llamo a la persona para entrevistarla como supuesto testigo. ¿Para qué? Para armar el caso y cuando yo tengo todo armado, entonces ya lo llamo para imputar. Y además en ese caso no va con abogado. Claro, porque si el testigo... Como entrevista. Exacto. No sabe qué va. Por eso mucha gente tiene miedo de ir. Y ahí está el planteamiento. Ahora, no podemos perder la oportunidad. ¿Qué debe hacer la persona? Claro, bueno, pero es que si está citándola una autoridad, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que ir, debe ir. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Yo le digo a una persona, si a usted le están citando allí, no dice que es en calidad de testigo, sino que para entrevistarla sobre hechos, no sé qué más, vaya con un abogado, güey. Porque además, dejando entrar. Claro, porque además, ¿qué pasa? Porque incluso a una persona le puede entrevistar. Y ahí es donde viene el tema de que, bueno, me entrevistan en qué cualidad. Mire, señor, si usted me va a preguntar a mí sobre lo que hizo otro, es porque yo soy testigo. Pero si usted me va a preguntar a mí sobre lo que hice yo, entonces yo no soy testigo. Investigado. ¿Verdad? Entonces, igual que esa famosa diferenciación entre investigado e imputado. Eso se estableció a partir de 2017 con una sentencia de la Sala Constitucional y después en la reforma del COP del año 2021 la establecieron. Eso es poco garantista, esa diferenciación entre imputado e investigado, porque el investigado es imputado. O sea, lo que pasa es que no ha habido un acto de imputación formal, sino una imputación que va de material. Porque si a una persona le allanan su casa, nadie la ha llamado. Nadie la ha llamado para que declare ni en fiscalía ni en ninguna parte. Y le allanan la casa. Ah, es investigado. Señor, usted es imputado porque a los testigos no se le llena la casa. Si le llenaron la casa es porque piensa que usted tenía allí oculto algo relacionado con el delito. Entonces, por eso yo decía que han sido reformas regresivas. O sea, que en lugar de digamos que desarrollar derechos a favor de la víctima, del imputado, más bien cada vez se ha ido recortando a través de creación de otras figuras. Por ahí la ruta. Sí, señor. Bueno, otra vez tenemos que hacer un corte. Está muy agradable, muy grata la conversación con la profesora. Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos encontramos acá en La Santa María. Probablemente me reconozcan anteriormente como participante, hoy invitada como anfitriona. El día de hoy vamos a realizar una dinámica aquí en La Santa María de parte de la UIT con sus patrocinantes Rolly. Nos encontramos con Giuseppe. Giuseppe, ¿te encuentras preparado para esta dinámica? Sí. Vamos con la primera pregunta. Estamos en materia procesal penal y la primera pregunta es, según el Código Orgánico Procesal Penal, ¿a qué se le conoce como imputado? A,
a la persona investigada por el Ministerio Público, B, a la persona acusada con la comisión de un crimen, C, a la persona que confiesa un crimen o D, todas las anteriores. De todas las anteriores. ¡Correcto! Vamos con la segunda pregunta. Aquí tenemos todo un público. ¿Nervioso? Más o menos. ¿Cuántas veces se ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal? A, 5 veces, B, 6 veces, C, 7 veces. Sí. Muy bien, un aplauso. ¿En qué sistema se basa el Código Orgánico Procesal Penal? A, sistema inquisitivo, B, sistema jurídico o C, sistema penal acusatorio. Sí. Muy bien. Giuseppe, vas muy bien. ¿Te sientes todavía optimista? Sí, sí. Yo también creo que vas a ganarte ese premio. Las leyes penales tienen efecto retroactivo. A, sí, B, no, C, solo cuando favorezca el reo. Sí. ¡Bravo, Giuseppe! Lo has hecho excelente. Felicidades, Giuseppe. Te has ganado los premios de nuestros patrocinantes Roll. Bien, estamos de regreso para nuestro último corte en Derecho con por LAWIT Venezuela. Ya estamos finalizando esta entrega, siempre con la invitación extendida a la profesora Magali para un nuevo programa. No, y que esta área nos llena así como ahora amantes del derecho nuevamente como cuando éramos jóvenes. Nunca lo hemos dejado, pero como ella narraba, cuando uno es joven, como que el derecho penal es el que... Sí, bueno, dejó comentarios fuera de aire muy bonitos sobre el derecho penal, como que nadie estudia. ¿Cómo fue que dijo un profesor? Sí, es una frase que, bueno, que es del doctor Arteaga Sánchez, ¿no? Que dice que nadie escoge estudiar derecho pensando, bueno, podemos decir, no sé, el non adipletis contractus o la cláusula X, cualquiera de estas cláusulas que nosotros, y estos lazinazos que nos encantan a los abogados, ¿no? Sino que la gente estudia derecho pensando justamente en derecho penal, porque es como la parte más cercana a la gente, la parte más humana, diríamos, ¿no? Y a cualquier puerta de cualquier casa puede tocar. Sí, señor. Totalmente, sí. Fíjese, profe, como usted lo ha referido, pues, la madre de la criatura. Hoy ese hijo ya tiene 25 años, ¿tiene? Sí, señor. Un hombre hecho y derecho. ¿Es un hombre hecho y derecho, profe? Bueno, tendría, digamos que 26 desde que fue aprobado y 25 desde que entró en vigencia plena. Fue concebido hace 20. Sí, señor. Pero, cónchale, de verdad que ha sido un hijo muy maltratado, diría yo, ¿no? Pero no maltratado justamente por el sistema al que ha pretendido servir. Porque, y creo que en gran medida obedece a que, a pesar del tiempo transcurrido, muchas de las instituciones involucradas con el sistema procesal penal no han terminado de entender en su justa medida los principios que informaron este modelo, ¿no? O sea, yo digo a veces que a nosotros como que la cultura inquisitiva nos corre por las venas, o sea, como que lo tenemos en el ADN muy arraigado, y entonces no terminamos de asumir y de entender que puede haber un instrumento dirigido a tratar de establecer justicia en materia penal sin que ese establecimiento de justicia implique lesionar los derechos de otras personas, porque no solamente es lesionar los derechos del que presuntamente ha incurrido en un delito, porque hay que esperar que una sentencia así lo establezca, sino hasta de la propia víctima, que termina siendo victimizada o revictimizada por el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía al día de hoy no se termina de comprender y que lastimosamente se ha utilizado precisamente por eso que comentábamos, de que el tema penal es como el más cercano al ciudadano, entonces se ha utilizado con unos fines distintos, ¿no? Y eso se puede ver cuando uno revisa todo lo que ha sido algo que yo he llamado la involución. De una publicación de hace unos 2 años, yo hice un trabajo de hace 3 años, hice un trabajo sobre las reformas al Código Orgánico Procesal Penal y lo planteaba en términos de interrogante, decía evolución o involución del proceso penal, ¿no? Así lo llamé. Y precisamente mientras estaba en imprenta la publicación, se volvió a reformar el código, ¿no? Y me tocó entonces hacer una separata para no perder vigencia. Y entonces, fíjense, estamos hablando de 7 reformas. 7 reformas que todas, sin excepción, han sido regresivas, algunas más que otras, ¿no?
El código, como les contaba, bueno, entró en vigencia plena el 1 de julio del año 99, pero ya en el 2000 fue reformado por el llamado congresillo, ¿saben? Que cumplió las funciones del Parlamento en la transición entre la Constitución del 61 y la Constitución vigente. El congresillo o Comisión Legislativa Nacional, que no tenía nada que ver con la Comisión Legislativa que aprobó el COP, que elaboró el COP, lo reforma en el año 2000. En el 2001 nuevamente se vuelve a reformar y ha habido un hilo conductor en esa reforma. El tema de la libertad siempre ha estado presente, ya sea en el caso de los imputados o ya sea en el caso de los penados. O sea, ¿por qué ha estado presente? Para restringir la posibilidad o del juzgamiento en libertad o de obtener la libertad después de condena. En definitiva, el espíritu que trató de cambiar ese paradigma, el código, el modelo, Exactamente. no ha logrado calar. Claro, y figuras como las que comentábamos, de los acuerdos reparatorios, incluso la admisión de los hechos, que fueron normas que entraron en vigor desde el año 98, también han sido reformados en la mayoría de esas reformas, ¿no? Entonces, después del 2001, vamos a, que fue una reforma terrible. O sea, yo suelo decir que ha habido 2 reformas que fueron muy regresivas, la del 2001 y la del 2012, ¿no? La del 2001 fue una reforma muy profunda del código que implicó una regresión muy importante. Luego se volvió a reformar el código en el año 2006, se volvió a reformar en el 2008, se volvió a reformar en el 2009 y en el 2012 se reforma por 6ª vez. Esa fue la siguiente reforma regresiva. De hecho, algunos han dicho que incluso no habría sido ni una reforma, sino un código nuevo. Que además, yo la sigo calificando como reforma, pero que fue una reforma además inconstitucional, porque fue una reforma que se aprobó mediante un decreto ley, o sea, la aprobó el presidente Chávez, haciendo uso de una ley habilitante. Y estamos hablando de una ley que rige el procedimiento penal, dicen que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, esa reforma fue una reforma muy, muy profunda. Allí se eliminaron definitivamente los escabinos, se limitaron derechos importantísimos del imputado, se le dio más poder a la policía, mermando inclusive atribuciones del Ministerio Público, se incidió en la parte penitenciaria, en los derechos de la víctima. O sea, fue una reforma bastante, bastante profunda. Y el mayor tiempo, digamos que las reformas que más se han espaciado en el tiempo son de 2012 al 2021. Digamos que 9 años sin que el código lo tocara. Que eso es un llamado de atención, creo yo, a la Asamblea, ¿no? La parte legislativa. Hay que considerar muy bien cómo se van a habilitar. Claro, porque no puede ser una cuestión espasmódica, o sea, por una cuestión coyuntural. Y para resolver casos concretos, o sea, la reforma, no solamente la reforma. O sea, yo digamos que hablo un poco sobre la base de la experiencia, el haber tenido la oportunidad de haber trabajado en la asesoría del Congreso, haciendo leyes, ¿verdad? O sea, hacer leyes es un tema serio. O sea, eso no hay que tomárselo así como que a la ligera. Entonces hay que investigar, hay que considerar, además hay que considerar la región, algo que yo recuerdo de mi tiempo que trabajaba en el Congreso, que la gente decía, es que no se puede legislar solamente desde Caracas, y es verdad. O sea, hay que tomar en cuenta la realidad del país, la realidad del país, en este caso el sistema de justicia de manera integral, ¿no? Entonces, no legislar por coyuntura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se reforma el código en el 2012, no se volvió a tocar durante 9 años, y se reforma, acaba de cumplir ahorita 3 años de reformado en septiembre, en la víspera de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, claro, allí hubo algunas modificaciones que implicaron una vuelta al modelo original, ¿no? Algunas cosas fue sencillamente traerse lo que estaba aprobado en el año 98, pero hubo, por ejemplo, modificaciones como esa diferenciación entre imputado investigado, que ya se había establecido a nivel jurisprudencial, entonces se colocó ahora en blanco y negro en la ley. Eso es una regresión. Entonces, en algunas cosas, por ejemplo, a los jueces de ejecución, que no los mencionamos, pero son jueces que intervienen en la fase de cumplimiento de pena, o sea, para hacer cumplir la pena, el Ministerio de Servicios Penitenciarios le había quitado muchas facultades. Se le habían desplazado al ministerio. En esa última reforma se le devolvieron al juez, por lo menos en el papel, ¿no? Entonces, pero claro, en algunas cosas, digamos que eso fue positivo, pero en otras también se vuelve atrás. Entonces, claro, yo sí creo que hoy día nos encontramos en un momento en que muchos de los problemas que se pretendieron superar con la sustitución del modelo procesal existen, además de manera agravada.
Entonces, si en aquel momento, hace 30 años, cuando se decidió abordar la reforma penal, había una cantidad, había poca credibilidad en el sistema de justicia, no se confiaba en los jueces, no se confiaba en la policía, en las cárceles estaban saturadas de personas. O sea, yo creo que estamos en una situación muy similar. O sea, hoy día la gente no cree en su sistema de justicia. Por lo menos yo me circunscribo al sistema de justicia penal, para no generalizar. La gente no cree. Y algo que se logró al principio de entrar en vigencia del COP se perdió. Entonces yo sí creo que si queremos, ¿verdad?, que las instituciones funcionen, porque al final del día el sistema de justicia es garante del funcionamiento de las otras instituciones. O sea, ¿qué país o qué organizaciones pueden invertir en el país si en el país no hay seguridad jurídica, por ejemplo? Si no se respeta el derecho a la libertad, por citar solamente un ejemplo. Entonces, bueno, si queremos que esas cosas cambien, obviamente hay que revisar si hay necesidad de reformar la ley, pues hacerlo, pero hacerlo de manera meditada, sopesar, ¿verdad?, las consecuencias, tomar en cuenta exactamente el contexto. De nada sirve que se pueda abordar una reforma procesal, nuevamente, si la parte sustantiva sigue inflándose como ha venido sucediendo hasta ahora, porque entonces, por una parte, tenemos una legislación que pretende agilizar el proceso, pero por otra parte, un sistema que se satura con toda la gente que le da la con una cantidad de procedimientos especiales que son muy difíciles de manejar conjuntamente. Claro, porque fíjense que una de las cosas que el código pretendió fue codificar y por eso se le dio el rango de orgánico. O sea, que fuese un único procedimiento. Claro, puede ser que hay casos que están más que justificados, por lo menos en materia de adolescente. Tiene sentido, pues, que el procedimiento tenga sus particularidades. Pero, ojo, es el mismo procedimiento del COP con la particularidad de que es un procedimiento reservado por razones obvias, en razón del interés superior del adolescente, no sé qué. Pero hoy día, esa proliferación de incorporación de figuras que establecen además algunas exigencias procesales ha ido, bueno, desmembrando poco a poco al COP. Entonces yo sí creo que es necesario en algún momento que esto se aborde de forma seria, ¿verdad? Creo que también estoy clarísima en que la reforma no resuelve los problemas, porque también la ley puede ser muy mala, pero si los operadores del sistema de justicia son buenos, funciona el modelo. Entonces, claro, pero bueno, si se quiere hacer algo efectivamente integral, ¿verdad? Bueno, una cuestión tiene que ser reformar la ley tomando en cuenta lo que se justifica y sea necesario reformar. Capacitar a las personas llamadas a aplicar la ley. Eso es muy importante, que la gente sepa. Todo, policía, ministerio público, jueces, defensa, todo. Capacitar y concientizar, porque hay un tema también de humanismo, profe, ¿no? Hay un tema también de conciencia, pienso yo, que está en cabeza de ese operador, que es la libertad del individuo. O sea, con eso no deberíamos jugar con nada, pero eso pareciera que debería ser caca. O sea, la libertad de esa persona no puede estar dependiendo del cómo amaneció o de las necesidades del operador. Pero porque es que yo digo que tenemos que volver otra vez, o sea, o deberíamos volver, o si se quiere, a lo mejor, porque tampoco es que antes todo era una maravilla, antes de que se comenzaran a verificar las reformas, ¿no? Pero un poco tratar de respetar esa mínima intervención que debe caracterizar al derecho penal. Y cuando aquí hablo de derecho penal me estoy refiriendo a tanto la parte procesal como la parte Luego el ciudadano empieza a sentirse perseguido también. Claro, pues es que ahorita, o sea, todos los ciudadanos sentimos, o sea, como que no tenemos ninguna seguridad, como que todos estamos en una libertad provisional, ¿no? Que sencillamente no sabemos cuándo nos toca. Eso no puede ser. O sea, eso no asegura ni siquiera, o sea, el que ni gobernabilidad, ni relaciones, digamos que pacíficas, en lo que es el entorno está. Ni ayuda a empujar a un país. Para nada. Entonces hay mucha incertidumbre. Y yo creo que ya hay cosas, bueno, desde la academia, las universidades, las academias tienen mucho que decir, mucho que aportar, siempre que sus voces se oigan. Porque ese es otro tema, o sea, las reformas legales o la aprobación de nuevas leyes, eso vale para el COP y para cualquier ley. No se puede hacer de espaldas al país y no se puede hacer de espaldas a la gente que sabe de eso, ¿verdad? Porque también los venezolanos somos muy dados a creer que sabemos de todo, ¿no? Eso es verdad. Y eso es cierto. Yo veo que con el derecho penal
Más aún, yo recuerdo en mi época de estudiante, mi profesor decía de derecho penal, aquí la gente cree que por leer la página roja de los periódicos ya sabe derecho penal. Entonces, y eso lo hemos visto que se ha ido acentuando. Y bueno, y por ahí hay una frase famosísima del profesor Hernando Grisanti, que él dice que, bueno, mucha gente presume de ser penalista, pero que algunos son penalistas porque dan pena. Entonces, y la idea no es ser penalista porque se dé pena, sino porque efectivamente, pues, tenga ese derecho, tenga ese conocimiento y esa sensibilidad. Porque no se trata tampoco de que tiene que ser un erudito en esa materia, pero sí tener esa sensibilidad y esa disposición para entender que con la realidad social, cuánto se justifica la intervención del derecho penal. También sería interesante dentro de ese análisis, profesora, hacer una referencia a las cárceles, humanizar las cárceles. No sé si una pregunta, ¿le parece que privatizar las cárceles también puede ser una solución? Bueno, es que además la Constitución lo prevé. O sea, fíjense que lo hemos mencionado en esta conversación tan agradable, ¿verdad? Mencionábamos al doctor Gómez Grillo, que fue el artífice del artículo 272 constitucional, y el artículo 272 de la Constitución contempla la posibilidad de privatización de las cárceles. Entonces, claro, además de trasladarla a los gobiernos regionales, claro, lo que sucede, descentralizar, lo que sucede es que eso implica trasladar recursos también, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay una cantidad de cosas o de opciones que nos permiten las leyes en general en Venezuela, de las cuales no estamos haciendo uso y que creo que con un poquito de disposición y de voluntad política, en el mejor sentido de la palabra, eso es mucho lo que se puede hacer. Totalmente por esa propuesta. Y no solamente de esta rama, en muchísimas. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué le pareció el programa, doctor Teresa? Encantada. Da para una segunda, tercera y cuarta parte. El rato, porque vamos a profundizarnos cada vez más y pasando por todo. Que te dieron muchos temas que tratar muchísimo. Tú fue un caranero. Sí, muchas cosas, digo, interesantes en tema penal que merecerían de otros programas. Total. Nada más que nos refrescó lo bonito del derecho penal cuando uno empieza a estudiar derecho. Algo lo sentimos como muy fresco, como sano, como debería ser. Gracias por venir. Agradecemos un montón. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contenta de poder disfrutar, porque para mí fue de verdad un disfrute el espacio y poder tener una conversación tan agradable sobre temas que me encantan y que Lo sabemos, lo sabemos. Profesor, redes sociales, ¿lleva alguna iniciativa? La academia, revista multijurídica, por ahí la vemos muy activa también en las redes. Y bueno, a veces, algunas cosas ahorita vamos a tener en el mes de noviembre voy a participar en una jornada de derecho económico, derecho penal económico, y el próximo mes, el 18 de noviembre, creo, 14 de noviembre, ¿no? Vamos a tener esta actividad. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, en Mavázquez, es mi usuario en Instagram. Generalmente publico actividades allí. También en la universidad tenemos muchas cosas, estamos muy activos. Yo estoy jefa de una cátedra que instauró la universidad en abril desde este año, que es una cátedra libre sobre estudios de la mujer que lleva el nombre de Teresa de la Parra. Entonces estamos trabajando ahorita temas sobre la mujer, y creo que allí hay cosas muy importantes. Acabamos de tener ayer una actividad muy bonita y la semana, ahora en el mes el día 23 vamos a tener otras actividades. Además, este mes que es el mes también de la lucha contra el cáncer de mama, vamos a tener varias cosas, entre ellas esta película que está ahorita dando mucho que hablar de romper el círculo. Entonces, unos debates bien interesantes sobre el tema de violencia de género. Así que bueno, antes de despedirse, yo quisiera hacerle un homenaje a la doctora, porque normalmente la gente que es modesta y que trabaja tanto por otros no lo dice, ¿no? Pero creo que hay que darle reconocimientos. Por lo que estuvimos comentando antes, su actividad social también es muy rica y lo ha hecho desde joven. Y no solamente desde el punto de vista de derecho, sino también en otro tipo de labores que son sumamente valiosas desde el punto de vista del espíritu humano. Gracias, doctora, por eso. No, muchas gracias. Bien, ahí lo tuvieron, la profesora Magali Vázquez de visita en LAWIT Venezuela para Derecho Con. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como @LAWIT, Piso ORG, Whiscardo, en nuestro canal de YouTube. Dale like a este episodio, compartirlo y activar la campanita para recibir las notificaciones.